Continuamos este estudio sobre los ejercicios para la piedad. Dios demanda que vivamos una vida piadosa. No es nuestra opción. Para ello necesitamos apropiarnos de la verdad y es lo que estamos estudiando. Y la apropiación de la verdad es una acción esencial para poder vivir piadosamente. Esta es la sexta parte de ese capítulo. Escuche este principio. Cada cristiano tiene distintas formas de responder cuando se enfrenta a diversas encrucijadas. Quienes recurren a Dios, conocen la verdad y la aplican para actuar bíblicamente, son los únicos que por aplicar la verdad pueden vivir piadosamente. Quienes no conocen bien la verdad ni la aplican con sabiduría, no saben enfrentar bíblicamente los desafíos que encuentran cada día. Por eso algunos cristianos no viven en victoria. Algunos por el dolor terminan tratando de huir de la realidad, lo que produce irresponsabilidad. La mayoría de la gente, por lo menos al principio, quiere escapar de la realidad del dolor. Intentan huir de su realidad, a veces mentalmente, aún físicamente. Algunos toman el camino del alcohol, las drogas. Algunos quieren marcharse, alejarse. Algunos quieren perder su familia aún. Porque de esa forma están tratando de negar lo que está ocurriendo. Rechazan llevar esta carga, quieren escapar, pero pierden el control de su voluntad y pueden adquirir dependencia o conductas indebidas. Y algunos, por no haberse apropiado de la verdad, no saben utilizarla y frente al dolor eligen el resentimiento que produce la amargura. Por eso necesita de líderes sabios. Las pruebas, los conflictos, las encrucijadas exigen siempre una respuesta y esa presión nos motiva a buscar los recursos que están en nuestra mente, a nuestras manos, para poder enfrentar esos desafíos y obstáculos de la vida. Pero si en nuestra mente se anidan ideas, traumas, resentimientos, ignorancia, errónea formación, malos ejemplos de los padres, eso es lo que utilizaremos para enfrentar nuestras situaciones. Si no existen principios, si no existen verdades bíblicas, doctrina, ética bíblica, principios, moralidad divina y nadie le ha enseñado, no puede utilizarla. Su respuesta no puede ser bíblica, será errónea. Son precisamente nuestras respuestas frente a la vida las que revelan nuestro conocimiento o desconocimiento, nuestra apropiación o no apropiación de la verdad. ¿Cómo está reaccionando usted, actuando usted? Quiero hablar ahora de las respuestas a las encrucijadas que revelan nuestra apropiación de la verdad. ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta revela si nos apropiamos de la verdad o no. ¿Nuestra vida cumple o no la voluntad del Dios Santo que nos llamó para ser parte de su familia y como resultado vivimos una vida de piedad o impiedad? Dependiendo si hacemos o no hacemos parte de nuestra vida los principios, doctrina y ética que son parte de la revelación bíblica de la verdad. Todos los cristianos enfrentaremos encrucijadas, disyuntivas. Todos vivimos diariamente en nuestro Getsemaní. ¿Recuerda a Jesús? En el dolor de su experiencia en el Getsemaní, tenía que decidir entre su voluntad y la voluntad del Padre. ¿Recuerda su oración? Padre, no quisiera que pase por mí esto, pero que no se haga lo mío, sino tu voluntad. Todos los días, frente a muchas experiencias, nosotros vivimos nuestros Getsemaníes. Somos obligados a decidir si cumplimos como Cristo con la voluntad del Padre, aunque sea difícil y nos duela, o si nos vamos a acomodar a nuestros gustos, intereses o pasiones e ignoramos a Dios. Nuestra vida cristiana es una vida de permanentes decisiones. Si obedecemos, vivimos vidas con la piedad que Dios requiere. Si desobedecemos, vivimos la vida de impiedad que nosotros escogemos. En muchas de nuestras experiencias en la vida, la decisión no solo es decidir entre cómo reaccionar frente a las circunstancias,
sino si hacerlo con piedad o reaccionar con impiedad. Respondemos sin piedad o piadosamente, dependiendo de cuánto conocemos y de cuánto aplicamos la verdad bíblica consistentemente, porque no podemos vivir una vida de santidad sin practicar la verdad. La apropiación de la verdad es real cuando nuestra vida es transformada. No podemos experimentar transformación sin entender la voluntad divina y sin practicarla. Si usted tiene un líder, un pastor que le enseña año tras año y maltrata a su familia, maltrata a su esposa, le maltrata a ustedes, solo pide dinero, ¿dónde está la verdad? La apropiación de la verdad se hace evidente cuando nuestras palabras, actitudes y comportamientos han sido transformados y revelan nuestra obediencia a la verdad. Cuando la verdad es parte de nuestra vida, de nuestras acciones y reacciones, se mostrará que hemos adoptado los principios y mandamientos divinos y que ellos son el fundamento de lo que decimos y hacemos. Analicemos algunas situaciones que vivimos y que revelan si nos hemos apropiado o no de las verdades estudiadas. Nuestras acciones y reacciones lo revelan. Primero, cuando debe decidir con quién casarse, determinar cuál será su carrera, su novia, su iglesia, sus líderes. Pregunta, ¿en qué fundamenta sus decisiones? ¿Por qué asiste a la iglesia que asiste? ¿Por la música? En la crisis que resulta de la enfermedad, ¿a quién recurre? Si su médico descubre que tiene una enfermedad grave o terminal, ¿cómo maneja la situación? ¿Sobre quién descansa? ¿Hacia dónde se vuelve? En las crisis familiares, ¿dónde busca ayuda? ¿A quién recurre? ¿A un líder mal preparado que solo le enseña a orar? ¿A un psicólogo no cristiano que le enseña la maldad? Usted ha trabajado duro, ha dado todo por su matrimonio, y un día su cónyuge se sienta junto a usted y le dice: yo no puedo seguir con esto. Hay alguien más en mi vida. Quiero que nos separemos. No quiero estar más tiempo casado contigo. Creo que no te amo. No quiero vivir en esta casa nunca más. Quiero divorciarme. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál sería el fundamento de sus reacciones y decisiones? ¿Cuál sería la autoridad final en su decisión? ¿Sobre quién descansa en esos tiempos de crisis? Usted ha trabajado muy duro, ha creado un buen patrimonio, ha hecho un gran negocio. Su negocio está marcado por la integridad, ha sido diligente, se ha sacrificado, ha sido responsable, respetable, ha crecido, tiene buenas ganancias y de pronto lo pierde todo. ¿Hacia dónde se vuelve? ¿Sobre quién descansa? En tiempos de pérdida de un ser querido, cuando recibe la triste noticia de la muerte de un ser querido, ¿qué hace en aquellas horas de angustia? ¿Sobre quién descansa? ¿O tiene un negocio que le va bien, que tiene más dinero que lo que usted va a necesitar y ya puede dejar herencia y no necesita ni siquiera trabajar? ¿A quién recurre para su guía? Si nos hemos apropiado o no de la verdad, se revela en las decisiones que tomamos para decidir nuestro futuro y en las reacciones que tenemos en medio de las crisis que enfrentamos en el presente. Nuestro futuro lo decidimos en el presente, no en el pasado. El pasado pasó. Solo tiene efectos en nuestras determinaciones presentes cuando no hemos enfrentado nuestro pasado con sabiduría y seguimos anclados a experiencias vividas. Nuestro futuro depende de las determinaciones que tomemos en el presente. Nuestra vida de piedad o impiedad depende de si nos apropiamos o no de la verdad. Cualquiera sea su situación, ¿se está usted apropiando de la verdad o no sabe todavía cómo hacerlo? Estudiemos algunas verdades. Primero, no se ha apropiado de la verdad bíblica el cristiano que determina decidir o responder emocionalmente frente a las crisis. Yo le he enseñado hasta el cansancio que la respuesta basada en las emociones nos lleva a la inestabilidad porque nuestras emociones son cambiantes.
Cuando enfrenta un conflicto, ¿qué? ¿Le maneja la ira, el enojo? Otras personas, por el dolor que experimentan en medio de las crisis, tratan de huir de la realidad. Y esto produce irresponsabilidad. No está enfrentando el problema. La mayoría de la gente, por lo menos al principio, quiere escapar de la realidad del dolor. Huyen a veces mentalmente, aún físicamente. Está enfrentando angustias, aflicciones y quiere huir. ¿Ese es el camino divino? Algunos toman el camino del alcohol, las drogas. De esa forma tratan de negar lo que está sucediendo, rechazan llevar esta carga, quieren escapar porque su respuesta no está basada en principios bíblicos apropiados, sino en las emociones que en medio de la crisis está experimentando. Nada peor que eso. Estar sufriendo por estrés y depresión y reaccionar emocionalmente le lleva a cavar su propia tumba. Algunos por el dolor del sufrimiento eligen el resentimiento. Y cuando lo mantienen por una temporada, inevitablemente les conducirá a la amargura. Quienes no han conocido las verdades que le guían para actuar y reaccionar bíblicamente, y no se han apropiado de los principios que nos permiten enfrentar la vida con sabiduría en medio de la confusión, terminan en desilusión y luego permiten que este enojo se transforme en resentimiento. Finalmente lo convierten en amargura. Es triste, querido, pero muchos comienzan a buscar a alguien con quien desquitarse, sus hijos, su esposa, su marido. Aún llegan a ser víctimas de su propia falta de perdón. Comienzan a vivir con una actitud cínica, se alejan de la fe, hacen esfuerzos para enfrentar, pero su vida está marcada por el resentimiento y la amargura. Si usted está sintiendo aquello, debe entender que eso no es normal. Quien conoce la verdad y se apropia de ella y la practica, conocerá la virtud de la confrontación, la virtud de enfrentar sus problemas sabiamente. Quien conoce la virtud de los límites, aplicará la verdad de las Escrituras que le obligan a no hacer ni decir nada que provoque daño a los demás, ni permitir nada que les haga daño a usted, si es que está pensando bien. Quien conoce la virtud del perdón y aplica la instrucción bíblica sobre cómo proceder, no solamente sabrá cómo actuar cuando quien le ofende no quiere pedirle perdón, o con quien se arrepiente y busca el perdón. Sabrá reconocer sus faltas, buscar el perdón de la forma que la Biblia ordena. Sabrá actuar basado en la gracia, extenderá su misericordia, pero también actuará con justicia, acercándose con alegría a las personas sabias, maduras y positivas, y sabrá alejarse o mantener a la distancia que merecen a quienes eligen ser personas tóxicas. Pero usted es la responsable. Tal vez no sabe cómo hacerlo, por eso se está llenando de ansiedad. Definitivamente nuestras acciones o reacciones revelan si nos hemos apropiado o no de la verdad. Cuando todo iba bien y cantaba lindo, era otra historia. Sabemos si estamos actuando ignorando principios bíblicos o dominados por las emociones. Viviremos vidas no piadosas si tomamos a Dios sin tomarlo en serio. Si no lo tomamos en serio y no aceptamos la sabiduría divina para enfrentar la vida, no viviremos una vida piadosa. Escuche esto: no se ha apropiado de la verdad bíblica el cristiano que en vez de aplicar los principios divinos regularmente, fundamenta sus respuestas en el razonamiento humano. Algunos se han acostumbrado por tanto tiempo a tomar decisiones sin conocer a Dios, sin conocer la verdad, que su mente anda divagando, que su mente no tiene control. Dios nos convierte en sus hijos, nos borra de nuestra mente todo lo que vivimos. No, podemos seguir actuando en forma natural, basados en nuestras ideas del pasado, porque no se ha apropiado de la verdad. Y quien no conoce la verdad, a pesar de su buena intención, no puede comprender los principios divinos y seguirá utilizando sus respuestas humanas.
Pero nosotros, queridos, automáticamente no lo vamos a hacer. Tenemos que aprender y tenemos que elegir. Algunos cristianos continúan apoyándose y escuchando el consejo de hombres. Obtienen su lógica, su razonamiento de otros hombres, de otras mujeres, o simplemente de un libro. Creen en la autoayuda, en la opinión de la gente, o buscan su propia realización. Otros se sumergen en el razonamiento humano, y toda su lógica está basada en la sabiduría horizontal, la sabiduría del hombre. La consecuencia es sentirse vacíos, sentir que les falta algo. Escuche esto: no se ha apropiado de la verdad bíblica el cristiano cuya respuesta a las demandas de la vida está basada en la espiritualización indebida de la vida que le conduce a la religiosidad. El mundo no puede vivir con la piedad que Dios exige, porque están perdidos, sin salvación, imposibilitados de vivir en la santidad que Dios demanda. Y en su confusión eligen cualquier religión. Y la religión es el camino de los hombres buscando a Dios. El cristianismo, no podemos inventarnos el camino. El cristianismo bíblico es el camino de Dios que nos busca a los hombres. Por lo tanto, tenemos que seguir su camino, no nuestras ideas. En tiempos de angustia y aflicción, la gente busca respuesta en el espiritualismo, que es la determinación de buscar respuesta en el mundo espiritual equivocado. Recuerde que existen solo dos reinos en este mundo, y que no busca respuesta en el reino de Dios, y se apoya en medios espiritistas, psíquicos, psiquiatras no cristianos, brujas, hechiceros, que se mueven en el mundo de las ideas humanas, de las ideologías, en la astrología, en el ocultismo. Está equivocado. Por supuesto, ninguna de esas respuestas provee la autoridad final duradera, pues son muestras de las artimañas satánicas para confundir a la gente. Si va donde un psicólogo que usted le dice que es mujer en un cuerpo de hombre, le va a decir, sí, entonces vive como mujer. Aún los cristianos que no buscan respuesta en ese mundo satánico se pueden ir al extremo de espiritualizar toda su vida y creer que Dios es el responsable de hacer todo tipo de milagros para ayudarle en sus necesidades. Ellos creen que si están enfermos, Dios tiene que sanarlos. Si se han endeudado y ellos dan buenas ofrendas, Dios tiene que responderles con bendiciones económicas. Ellos creen que tienen que declarar y decretar y que Dios va a hacer lo que ellos mandan. Ellos creen que solo orando, sin asumir su responsabilidad, el hijo mayor de edad y rebelde, vicioso y violento, será transformado. O algunos, sin cumplir con sus obligaciones, creen que su cónyuge adúltero o violento será transformado por la acción divina sin que ellos cumplan con su responsabilidad de enfrentar los problemas con las herramientas y el conocimiento que Dios ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque cuesta, porque hay que estudiar, porque hay que someterse a un buen maestro de las Escrituras, hay que empezar a aplicar paulatinamente, no es sencillo. Por eso la gente quiere milagros. No puede vivir una vida piadosa quien cree que Dios es el único responsable de su éxito y no asume la responsabilidad personal que Dios le ha entregado en el estudio, conocimiento y vivencia de las verdades reveladas. Quienes pertenecemos a Jesús, le cedemos el liderazgo y el control de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Que eliminamos la responsabilidad personal? ¿Piensa usted que si le ha cedido el control a Jesús ya no es responsable? Bíblicamente, la sumisión al liderazgo de Jesús significa que Él es responsable de dirigir nuestra vida y hacer los milagros que Él quiera. También significa que asumimos la responsabilidad de seguirlo de todo corazón y obedecerle en toda la serie de nuestra vida. Y debido a que Jesús es perfecto, toda mala acción es producto de nuestra errónea forma de tomar decisiones. Y debido a que Dios es poderoso para cambiar todas las cosas, cuando Él ha decidido no cambiarlas, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro mundo, de nuestros conflictos.
para enfrentar con la sabiduría divina, basado en principios bíblicos, dependientes del poder del Espíritu, pero asumiendo nuestra responsabilidad, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y justicia para que nosotros lo hagamos. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no es inmediatamente obvia y a primera vista parece paradójica, pero las Escrituras nos ofrecen una perspectiva considerable de cómo estas verdades gemelas armonizan dentro de su plan de redención. Dios es responsable de lo que Él dice que se hace responsable y nosotros de todo lo que Él nos asigna. Él no quita nuestra responsabilidad. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, pues en ella nos entrega las instrucciones que son esenciales para que asumamos nuestra responsabilidad humana, que no es eliminada por la obra soberana de Dios. Pero si usted no tiene buena enseñanza, no comprende la verdad, ¿cómo va a practicarla? Dios dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos los de Él, pero Él siempre tiene en mente nuestro bien. Por lo que cuando Él nos asigna una responsabilidad en cualquier área de nuestra vida, nuestro deber es cumplirla. Pues sólo así podemos vivir dentro de la voluntad de nuestro Dios soberano. Dios no se mueve por nuestras peticiones, exigencias. Él es soberano, pero Él escucha nuestras peticiones. Y Él hace su voluntad siempre. Conclusión. No conoce bien la verdad, no la ha estudiado bajo maestros sabios y bíblicos, no se ha apropiado de ella ni practica la verdad, el cristiano que frente a los desafíos solo tiene respuestas humanas y no bíblicas. No entiende ni vive la verdad, quien quiere que Dios sea quien le libre de todos los enredos que Él se busca y sane todas las enfermedades, aunque Él no se cuida, y que le bendiga económicamente, aunque sea irresponsable. Es imposible disfrutar de la vida cristiana sin apropiarse y aplicar la verdad bíblica. Por eso nosotros en Principios Congregación Online todos los jueves y domingos le enseñamos la verdad para que aprenda a conocerla, vivirla, enseñarla y defenderla.